Pues quizás me interesaba porque, como yo tiendo a la expansión, ¿no? Es como hay compositores que tienden a la expansión y compositores que tienden a la concisión, ¿no? Yo suelo tender a eso, ¿no? Entonces, para mí, a mí me atraen todas las formas posibles de expresión literaria, ¿no? Es decir, yo tengo mucha admiración por novelas proliferantes, gigantescas, ¿no? Tipo Moby Dick, por ejemplo, ¿no? Y también tengo mucha admiración por ese tipo de novelas que están completamente cerradas y ceñidas, ¿no? No sé, La leyenda del Santo Bebedor, o las novelas cortas de Thomas Mann, o de Henry James y todo eso, ¿no? Entonces, cada vez que leo que leo uno de esos libros muy concentrados, yo pienso, yo quiero hacer algo así, ¿no? Es como una ambición, ¿no? Pero claro, eso no siempre tiene el tema adecuado o el tono, tienes que encontrarlo, ¿no? En la literatura yo creo que lo fundamental es encontrar, ¿no? Tener la suerte de encontrar algo. Entonces, aquí me encontré con algo que me permitía eso, ¿no? De hecho, yo cuando empecé a escribir, yo no sabía si lo que iba a hacer era un cuento. ¿Sabes? Es decir, que yo tenía una situación básica bastante clara, pero me faltaban elementos la mayor parte de los elementos narrativos de la historia me faltaban. Y entonces lo que ocurrió fue que al encontrar un buen arranque y un buen tono, encontré esa posibilidad, ¿no? Como tú dices, abarcar mucho, ¿no? Abarcar mucho en el espacio y en el tiempo, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, la novela abarca casi, yo después lo he pensado, ¿no? Abarca casi un siglo, porque las cosas más antiguas que suceden o que se recuerdan en ella son del Madrid liberal de los años 20, de los primeros años 30, ¿no? Y la novela, pues, el presente de la novela en torno a 2017 o por ahí, ¿no? Entonces, eso fue saliendo, ¿no? Y mientras lo hacía, al ver que iba saliendo eso, la voluntad de ser conciso era más fuerte, hasta el extremo de que yo mismo me ponía limitaciones formales, ¿no? Por ejemplo, yo el libro empecé a escribirlo en un cuaderno portugués que compré, ¿no? Entonces pensaba, este libro, empecé a darme cuenta que podía tener 3 partes, ¿no? Y la primera parte tiene que llegar justo hasta el final de este cuaderno, sea como sea. Y llegó al final del cuaderno. Y entonces, en ese momento pensé, voy a comprarme 2 cuadernos iguales, ¿no? Y cuando termine el tercer cuaderno, se tiene que terminar la novela. Sin más. ¿No? Es un desafío, ¿no? Es un desafío formal, que, claro, al imponerte esa coacción exterior, tú también te estás forzando a ti mismo es un experimento, ¿no? Un experimento que puede salir bien o puede no salir bien. Pero en este caso se cumplió, es decir, que llegué al tercer cuaderno, hice un poco de trampa porque escribí en las guardas, ¿sabes? Porque me faltaba... Luego, claro, el proceso de reescritura es distinto, ¿no? Pero no mucho más, ¿no? Yo sabía que... Porque además, una historia que tiene esa intensidad y que tiene un tono a veces parecido al de un poema, una historia así no se puede extender mucho, porque esa intensidad tú no la puedes extender. Si la extiendes demasiado, se derrumba, ¿no? Así que ese fue el desafío, digamos, ¿no? El proyecto, ¿no? El experimento, digamos. Fíjate que mientras yo lo escribía, la primera parte, sentía la necesidad de leer mucha poesía, ¿sabes? Poesía así narrativa, torrencial y tal, porque era el modo en que yo estaba escribiendo y era también el estado de espíritu que yo quería reflejar, ¿no? Es decir, al fin y al cabo estoy contando un momento crucial en la vida de un hombre, estoy contando un momento en que este hombre va en Madrid, está atravesando la ciudad para ir a una casa y encontrarse con una mujer a la que no ha visto en medio siglo, ¿no? Entonces, una persona que va en esa situación, ¿no? Imagínate que tú vas a encontrar... tu cabeza está disparada, ¿no? Tu cabeza está
estás yendo como del pasado al presente, porque estás muy nervioso, estás muy ansioso, ¿no? Estás muy en este momento presente y por en ese momento presente parece que está contenido todo el pasado, ¿no? Entonces, por eso yo creo que digo yo creo porque yo lo iba haciendo de manera irreflexiva, ¿no? Yo estaba probando a ver a dónde iba, a ver si aquello salía o no, ¿no? Y claro, esa falta de puntos era el resultado de eso, ¿no? Bien es verdad que yo tenía muy claro que esa especie de desorden tenía que ser engañoso. Es decir, eso tenía que estar basado en una estructura gramatical muy firme. Si tú te fijas, esto es una sola frase en toda la extensión de la palabra, porque está muy construida, no es acumulativa, es un desarrollo sintáctico, ¿no? Y ocurrió algo también, por casualidad, y es que el primer día, al escribir así de esa manera, al cabo de 2 o 3 horas, ya paré, porque tenía que cenar o tuviera que hacer. Entonces lo dejé ahí parado y al día siguiente, en vez de continuar, empecé otro capítulo. Es decir, la separación entre capítulos está marcada por mi jornada de trabajo. Cada sección que tú ves, y eso a lo largo de todo el libro, cada capítulo que tú ves está escrito de una sola sentada. Y luego muy corregido, pero la separación, digamos que tiene una razón casi orgánica, ¿no? Porque es el momento y claro, esas separaciones también son fundamentales para que el texto respire, porque un texto de tanta concentración, si tú lo extiendes sin pausa durante 70 páginas, es muy difícil, ¿no? En este caso, cada 3 o 4 páginas hay una parada. Es como un silencio en la música, entre movimientos, ¿no? En eso del pasado hay una cosa que es muy célebre que dijo Faulkner en un libro suyo, ¿no? Que dice: el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado, ¿no? The past is not dead, it's not even past, ¿no? Ni siquiera es pasado. Y eso, cuando tú lo lees en Faulkner, tiene un sentido muy concreto, porque se refiere al pasado de la Guerra Civil Americana y al legado de la esclavitud y de la segregación. ¿Sabes? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros podemos fingir que el pasado no existe, que no tiene importancia, ¿no? Porque cualquier cosa de hace un poco tiempo se ha quedado antiguo. Pero claro, eso es como si nosotros decidimos que no existe la ley de la gravedad. Sí, muy bien, no existe la ley de la gravedad, pero tengo que obedecerla, ¿no? Porque el pasado está presente completamente en nosotros. El pasado personal, el pasado genético, el pasado biográfico, el pasado histórico, es decir, nuestro pasado está ahí. Y si no podemos entender el presente, si no lo miramos en ese contexto, dice, ¿hasta dónde dura el presente yendo para atrás? ¿No? El otro día estaba oyendo la radio, no sé qué, y oí una cosa que me llamó mucho la atención y me pareció muy curiosa, ¿no? Alguien que hablaba de una película que había sido hecha, una serie que había sido hecha hace 2 años, ¿no? Dice, está hecha hace 2 años, dice, pero parece que estuviera hecha hace 10 días, dice. ¿Qué pasa? ¿Que una cosa de hace 2 años ya es anacrónica? ¿No? Entonces son fantasías. Eso de que el pasado no existe es una fantasía, o que no tiene importancia, porque vosotros es como el cambio climático. Tú puedes decidir que ignoras que el cambio climático. Lo que no puedes ignorar es que de pronto en agosto tienes 45 grados. Eso no lo puedes ignorar. Ni puedes ignorar, con un poco de atención que pongas, la media, el modo en que suben las medias de las temperaturas registradas desde que hay registro. Tú puedes decir, bueno, estas son tonterías de progre o de izquierdista, todo eso, muy bien. Pero eso está ahí, ¿no? Y con el pasado sucede eso, ¿no? El primer choque que tiene el que llega, incluso el turista, ¿no?, es el choque de la dimensión de la naturaleza, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la idea de Nueva York como
como la cima de lo urbano, ¿no? Pero Nueva York es una ciudad que tiene dentro la naturaleza y que está rodeado por la naturaleza. Entonces, en muchos sitios de Estados Unidos, el primer impacto que recibe es el de la desmesura del mundo natural, ¿no? Y la desmesura de la escala de las cosas, ¿no? Ahora menos, ¿no? Desgraciadamente, el tamaño de los coches, la amplitud de las autopistas, los centros comerciales gigantescos a las 4 de la mañana, iluminados, ¿no? Todo eso tiene un gran impacto. Y luego, en cosas más concretas y más positivas, por ejemplo, en las universidades y tal, ¿no? El hecho de encontrarte bibliotecas fantásticas a tu plena disposición desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Había otra cosa que se notaba más antes, que era que había muchas cosas en la vida que eran más fáciles, porque era una sociedad comercialmente y en cuestiones de consumo y todo eso más desarrollada, ¿no? A principios del año 90, por ejemplo, a mí me alucinaba el llegar y a la oficina, a la tienda de teléfono y salir con el contrato hecho del teléfono, el teléfono fijo, claro, y con el teléfono en la mano para enchufarlo. En ese momento en España conseguir un teléfono era una, ¿sabes? Es decir, hay una superficie de facilidad y luego hay en muchas zonas también, en muchas zonas de la vida, hay como impulsos de solidaridad y de vida colectiva y todo eso que son muy saludables y hasta envidiables, ¿no? Y luego está la otra cara que tú apuntas, es decir, es un sistema, es un capitalismo, sobre todo a partir de los años de Reagan, ¿no? Es un capitalismo sin trabajar. Es decir, es un capitalismo que es el que manda en el mundo, claro, ¿no? Y es un capitalismo de un poderío y a veces de una dureza extraordinaria, ¿no? Es decir, la dureza con los pobres y con los débiles, con los que no tienen, ¿no? En muchos casos en el sur, por ejemplo, donde yo viví, con los negros, ¿no? La dureza extrema del sistema judicial y penal. Eso es el miedo que te da la policía. La policía te da miedo, y con razón, porque como sabemos, disparan con cierta facilidad, ¿no? Entonces, esa es un choque siempre, ¿no? Es un choque porque, por una parte, hay cosas que te atraen mucho, que te seducen mucho, a veces por razones de fantasía, por la influencia del cine, por cosas así, ¿no? Y luego hay otras que te das cuenta que son muy crueles, ¿no? Cuando yo volvía a España y hablaba con gente joven que decía, yo me quiero ir a Estados Unidos y todo eso, yo decía, tienes que pensar que la vida americana es mucho más dura que la vida española, para casi todo el mundo, ¿no? Eso es difícil de asimilar porque la imagen que tiene en el cine y todo eso, que es muy poderosa, es una imagen como favorable, ¿no? Pero claro, hay un país muy grande, con mucha gente distinta, ¿no? Es muy difícil. Por otra parte, para mí ha sido fundamental en mi educación, ¿no? Como persona y como escritor, ¿no? Este verano he hecho un descubrimiento muy tardío, pero que me ha dejado deslumbrado, que es El paraíso perdido de John Milton, Paradise Lost. Eso es una maravilla. Es una reflexión sobre la rebeldía, sobre el poder, sobre esa ambición que lleva a las personas, ambición rencorosa que hace que unas personas se midan con otras, sobre esa ambición destructiva, eso por una parte. Y luego, en El paraíso perdido hay una parte que trata de la vida de Adán y Eva en el paraíso, ¿no? Este poema está escrito, el poema tiene 12.000 versos, ¿no? Está escrito en el último tercio del siglo XVII, en la Inglaterra puritana, ¿no? El relato del amor entre Adán y Eva, de su desnudez, de cómo se desean, cómo se besan, eso es una cosa deslumbrante. Y además hay algo, cuando lo lees, dices, esto me suena mucho. ¿Sabes por qué te suena mucho? Porque en el origen, el paraíso perdido es la inspiración directa de Mary Shelley en Frankenstein.
directa. Y Frankenstein es uno de los relatos fundamentales de nuestra contemporaneidad, ¿no? Entonces fíjate por qué extraño camino, ¿no? Y entonces eso, cuando me gusta mucho algo que leo, me gusta a veces que tenga cierta dificultad, cuando es una dificultad necesaria, ¿no? Es como hacer un ejercicio físico exigente, ¿no? Te cuesta, pero según vas haciéndolo, pues te cuesta menos y vas disfrutando más, ¿no? Entonces, cuando termino un libro que me gusta mucho, lo que hago es que vuelvo al principio y lo leo dos veces seguidas, ¿sabes? Y he estado leyendo también, a Joseph Roth, algunas cosas de Joseph Roth, porque había leído una biografía, pero sobre todo he descubierto a un novelista de espionaje extraordinario que se llama Charles Cummings. Este me lo recomendó alguien, porque a mí me gustan mucho las novelas de espías, pero me paso la vida leyendo a John le Carré, que es mi favorito, ¿no? Y he leído, claro, a Graham Greene y todo eso, ¿no? Pero necesitaba como ampliar y he descubierto este Cummings y tiene unas novelas de espías. Yo diría que cuando es bueno, cuando es muy bueno, está a la altura de John le Carré, ¿no? Entonces, por un lado leía un poema épico teológico del siglo XVII y por otro una novela de espías, ¿no? Y disfrutaba lo mismo con una cosa que con la otra. Hay unos cuantos libros y unos cuantos escritores y escritoras que para mí son una presencia permanente, ¿sabes? Es decir, son libros que leo de manera regular. A lo mejor no una vez al año, pero a lo mejor una vez cada 2 o 3 años, estoy leyendo siempre, ¿no? Uno, por ejemplo, es En busca del tiempo perdido. Ese es, yo creo que es el libro que más veces he leído, ¿no? Son una novela de 7 tomos, ¿no? Don Quijote de la Mancha también es una compañía permanente para mí. Las novelas de George Eliot, ¿sabes? Middlemarch, El molino del Floss, esas novelas son... George Eliot es uno de los grandísimos escritores. Otra novela que leo mucho es Alfaro, de Virginia Woolf, ¿sabes? Esa la leo con mucha frecuencia. Moby Dick también, ¿sabes? Y Ulises. Ulises es un libro... Son libros a los que vas llegando poco a poco con el tiempo. Es decir, son libros con los que me he familiarizado después de una vida entera de lector, ¿no? No quiere decir que sean mejores ni peores, quiere decir que hay grandes escritores que son un poco más difíciles de entrada y otros que no lo son. Es decir, Alice Munro o Chekhov son perfectamente transparentes y son... Pero el otro día yo pensaba que leer es como ser un intérprete, un virtuoso de un instrumento que solo toca para sí mismo, ¿no? Entonces, tú ves que una persona que conoce bien la música, un músico aficionado, como el protagonista de mi novela, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Él no aspira a dar conciertos, él aspira a tocar bien para sí mismo la suite de Bach, ¿no? A mí me pasa eso con esos libros, ¿no? Cuando estoy leyendo, te digo, Paraíso Perdido, o hay una obra que se me resiste más, porque es más difícil y porque mi dominio del italiano es peor, que es la Divina Comedia, ¿no? Eso es alucinante. Eso es de un radicalismo, de una fiereza, ¿sabes? Porque también he pensado muchas veces que los llamados clásicos son como monumentos de mármol macizo que en realidad no tienen mucho interés, ¿no? Porque son algo establecido, ¿no es así? Son como depósitos de furia creativa y de rebeldía política incluso, ¿no? Entonces esos libros para mí son como una compañía permanente, ¿no?